subiendo a Facebook. Bien, estamos grabando la clase de hoy, la democracia en el siglo XXI, es nuestra segunda clase. Esta clase va a ser grabada y se sube la grabación al grupo de Facebook. Algunas aclaraciones. La primera es reiterar que tenemos el grupo de Facebook, se llama como la materia, y el grupo de WhatsApp se llama como la materia. Yo no sé si hay algunos que no han logrado entrar al grupo de WhatsApp porque no saben que existe o no se han logrado conectar. No sé si tienen alguna sugerencia ustedes para poder incorporarlos a los que no se han incorporado, porque no se han incorporado o porque no saben cuál es el link. Tengo la impresión por los alumnos anotados que hay más anotados de los que están aquí. No sé si no saben o han desistido o no quieren. ¿Tienen ustedes manera de conectarse con algunos compañeros que no tengan la dirección? Podríamos, Juan puesto el grupo de WhatsApp. podríamos hablar con el centro de estudiantes para que publiquen en sus redes, pero otra Bien, forma ya no. bueno, si te puedes encargar, Juan Jerónimo, te agradezco. Bueno, otra aclaración, reitero lo de la semana pasada. Semana a semana, o clase a clase mejor, se va a incorporar al grupo de Facebook material y la tarea que deben hacer. Incluso se van a ir incorporando materiales que se van a usar después, no necesariamente en la próxima clase. Son libros o artículos digitalizados e incorporaremos material audiovisual. Vamos a seguir utilizando la modalidad taller de lectura con el material que se incluye. Algunos de ustedes ya han hecho el taller de lectura del trabajo que dejé, que era la democracia pluralista. Al comenzar la clase de hoy, les voy a ceder la palabra para que puedan comentar lo que han mandado, haciendo algún otro agregado si lo necesitan. ¿Quién comienza primero? Buen día, profe, ¿cómo está? Buen día a todos. Buenos días, Jimena. Bien, yo en el cuadro, con relación, digamos, a la idea extraída importante, puse, como usted también se refiere en clases, que el gobernante es un vicario del pueblo y ante el cual debe rendir cuentas, y esto es un aspecto central que se proyecta sobre todo el edificio democrático. También lo relacioné, digamos, con las dudas que teníamos, porque me pareció que la palabra vicario no la tenía incorporada, y la busqué y su significado dice que el gobernante es un vicario del pueblo.
Disculpe, profe, que se me fue el archivo. Ahí. Perdón, que vicario es quien que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye, usado también como sustantivo. Ujú. ¿Algo más, Jimena? Bueno, también como idea, por ejemplo, importante para mí, o positiva, perdón, puse que sobre el Estado democrático, en él la fiscalización del Estado por parte del pueblo, incluso aunque el Estado trate de eludirla, se halla inscripta en los principios y armazón constitucional del cuerpo político. Me pareció también que me gustó mucho el texto, em, sobre todo eh, hablando justamente de la democracia, como nos referimos en la primera clase, hablando de este núcleo básico, hablando de también la charla que tuvimos sobre las mayorías, si realmente que sea la mayoría implica que la decisión que tome la mayoría implica que la decisión sea correcta o no. La verdad, muy interesante el texto. Bien. ¿Quién otro desea continuar? Gracias, Jimena. Buen día, profe. Yo también resalto esta cuestión Vaya, también resalto esta cuestión del núcleo básico común que no está sujeto a decisión mayoritaria y que coexiste simultáneamente con una pluralidad. Entonces me parecía interesante cómo el pluralismo convive con un común denominador que debe respetarse independientemente de las mayorías circunstanciales. muy bien. Gracias, Felipe. Otro Me parece, comentario. me parece muy importante hablar de la conformación del pueblo, del pluralismo en sí, y que el pueblo no es una cosa única, que piensa por uno solo, que es el que dice tener su representación, sino que hay que entender que el pueblo está conformado por distintos grupos, con opiniones distintas, con necesidades distintas, y también relacionarlo mucho con el respeto por las mayorías que se debe en las democracias. Ujú. Gracias, Jerónimo. Esta idea que la vamos a retomar después en el próximo tema, cuando aparezca la cuestión del populismo, esto de pueblo igual a una realidad única y homogénea, ¿no? Cuando en el lenguaje cotidiano se utiliza y lo oímos, esa expresión tan frecuente que el pueblo está desconforme, el pueblo está conforme, el pueblo opina, como si fuera una única voz, y como si el pueblo, fuera una realidad absolutamente homogénea. La idea que apunta Jerónimo, tomado del texto, de la realidad plural, que alberga ese vocablo pueblo. Opiniones distintas, intereses distintos, sectores distintos. Esto de hablar del pueblo como una única voz va a tener toda una serie de consecuencias posteriores. Y también utilizó una expresión, Felipe, en el comentario anterior, cuando habló de mayoría, este adjetivo de circunstancial. Esto es clave en el análisis de la cuestión, porque si se entiende que esta no es circunstancial, sino que es permanente,
vamos a concluir que hay un grupo, un sector, un partido, un gobernante que representa a esta mayoría permanente que le está adscrita como una característica constitutiva. Y en realidad, en democracia las mayorías son circunstanciales. Esto se advierte con claridad, por ejemplo, en las democracias consolidadas. Ustedes saben que hace pocos meses, por ejemplo, se realizó la elección parlamentaria en Inglaterra. Inglaterra tenía un gobierno conservador, el Partido Conservador gobernaba. El resultado de la elección constituyó al Partido Laborista, le dio una amplia mayoría, derrotando a su oponente, el Partido Conservador, y conforme la forma parlamentaria de gobierno, el nuevo gobierno está encabezado y constituido por el Partido Laborista. Entonces, si usted decía hace unos meses la mayoría piensa, se refería al Partido Conservador, y hoy dice la mayoría piensa, se refiere al Partido Laborista, ¿no? Esta idea de circunstancial, cambiante, ¿no? Cosa que en nuestras latitudes no suele ocurrir. Esta tentación de adscribir, por ejemplo, a un partido, a un grupo social, la calidad de mayoría, incluso a veces en el lenguaje político, en los medios de comunicación, nos acostumbramos a oír las mayorías opinan tal cosa, contradiciendo, por ejemplo, a un gobierno que ha surgido de una elección democrática y en el cual estos que se autodefinen como mayoría han sido derrotados. Si la idea es que la mayoría es circunstancial, no hay ningún problema en admitir que quienes gobiernan hoy, que no gobernaron ayer, son la mayoría de hoy, no para siempre. Bueno, es importante recalcar esto de la mayoría circunstancial, que agregó en su comentario Felipe. Otro comentario. Yo agrego, profe, que relacionado con esto de que las mayorías son circunstanciales, es el hecho de que las minorías también. Entonces, un poco en democracia, la democracia se basa en la esperanza de un día ser mayoría. Y eso da fe en el sistema democrático. Claro, esa condición de minoría no le está adscrita, está bien, a un grupo de manera permanente, porque a veces en el lenguaje se habla de las mayorías y las minorías como una situación incambiable, cuando en realidad no es así. Está bien la observación, Felipe. Bueno, ¿qué dicen los demás? Yo veo los perfiles de Lucía, de Bruno, de Sofía. ¿Qué dicen? ¿Han podido hacer el trabajo? ¿Han podido leer? Profe. Profe, ¿me escuchás? ¿Cómo? ¿Me escuchás? ¿Yo qué? Jeremías, no lo escucho. Se siente una voz a lo lejos, casi de ultratumba. ¿Y ahora me escucha o no?
¿Podés subir el volumen? Ahora, Un poquito mejor. bueno, yo quería agregar eso, que me pareció interesante la comparación que hacía el autor entre las sociedades que no eran pluralistas comparadas en la época medieval, que estaban todas orientadas hacia un mismo pensamiento y hacia un mismo ideología, como era la religión en ese momento, comparadas con las de ahora, que hay un pluripensamiento que abre distintas ramas, digamos, y abre distintas ideas y distintas posibilidades de que la sociedad vaya hacia una bifurcación de ideas, digamos. Entonces, esa comparación me pareció interesante, como la democracia cambió, o la concepción de la democracia cambió en las dos épocas, digamos, en la historia, digamos. Bien. Bien. Yo creo que ahí Maritain no se refería a otra cosa. Creo que Maritain se refería a que si bien como que la sociedad tiene que tener, a pesar de ser distinta y a pesar de tener distintas necesidades o distintas opiniones, lo que requieren las sociedades democráticas es tener un núcleo de coincidencias y que esas coincidencias son los límites a la democracia basados en los derechos fundamentales de las personas. Está bien tu observación, Juan. Lo que Jeremías decía del texto es que, por ejemplo, en la sociedad medieval existía una serie de creencias comunes compartidas. Por ejemplo, la visión cristiana de la sociedad. En las sociedades contemporáneas esta visión única no existe, pero, y acá aparece el pero, en esta realidad plural de ideas, de grupos, de intereses, es necesario que exista esto que, siguiendo a Maritain, citaba Jerónimo, un núcleo de valores compartidos. Un núcleo de valores compartidos, en el cual tiene que haber unidad. Y ese núcleo de valores compartidos son los que emanan de la dignidad humana, es decir, los derechos humanos fundamentales, que no pueden ser puestos en discusión, más allá de las visiones distintas, intereses distintos, grupos distintos. Gracias por tu observación. Creo que Jeremías quiere decir algo más. No, yo también quería agregar eso, que Un poquito más fuerte. Yo quería agregar eso, que el fin, digamos, de la idea esta es que la democracia apunta hacia una unidad, hacia la unidad de la sociedad, digamos. Que la democracia se forma en base termina culminando con la idea de unidad, no importa en qué contexto social se dé, siempre la idea final es como que la democracia apunte a unir a la sociedad y conviva con la tolerancia de ideas, digamos. Que en algún momento de la historia puede ser unilateral, digamos, la idea, como en la sociedad cristiana no se cuestionaban tanto las cosas, y hoy en día sí, pero siempre tolerancia y unidad como que hacen un balance, hace como un balance a la sociedad y hace que pueda seguir evolucionando. Esa idea quería cerrar nomás. Bien. Otras observaciones. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Yo noté... ¿Cómo le va? Bien, ¿usted? Muy bien. Leyendo Vemos su perfil, su S de Sofía. No lo hemos podido conocer todavía. Perdón, estoy muy enferma. Bueno, esperamos que se recupere. ¿Qué le pasa? Estoy con un resfrío, fiebre, así que es un resfrío de verano, digamos, porque... Y espero.
Estamos en una temporada veraniega, un poco fría, un verano frío. Bueno, sí, Raro. Sofía. Sí, yo en el texto también noté un tema que hablamos la clase pasada, de que el principio mayoritario no se aplica a todas las cuestiones y que tiene que ver con el núcleo. Muchas veces que la opinión mayoritaria o lo que dice la mayoría no se aplica a todas las cuestiones y que uno de los núcleos fundamentales es la inviolabilidad de la vida. Como hablábamos la clase pasada de, por ejemplo, que la mayoría opine que los negros tienen menos derecho que los blancos. Eso lo puse como una cuestión importante, creo yo, porque claramente la mayoría acá no debería ser, digamos, oída, porque es un núcleo básico de la vida, no intrometerse en determinadas cuestiones. Bien, bien, perfecto. ¿Alguna otra observación? ¿Bruno nos quiere decir algo? En su perfil vemos que está haciendo gimnasia, Bruno, ¿no? Bueno, como le decía al otro grupo de alumnos, esta idea de pedirles por escrito y ahora preguntarles tiende a fomentar dos cualidades que el buen abogado debe tener. Debe saber escribir bien y debe saber hablar bien. Es real que algunos se sienten más cómodos escribiendo que hablando y otros a la inversa, pero nuestra profesión nos exige ambas cosas. Y esto no se adquiere por naturaleza, sino por ejercitación. En una oportunidad, creo que a alguno de ustedes se los comenté, era otra facultad, no era derecho, tomando un examen final a una alumna que me dijo que era su última materia antes de recibirse de licenciada, comenzó el examen, que era oral, y hubo un largo silencio. Y luego de ese silencio hubo llantos. La alumna lloraba. ¿Qué le pasa?, le digo. Y me dice, es que nunca he rendido un examen oral. No sé hablar. Bueno, le digo, pero no sé por qué extraña razón había ido en todas las evaluaciones haciendo escritos, nunca había hablado, y ese era el primer examen, que era el último en su carrera, que era oral. Entonces le digo, ¿cómo en este caso, licenciado en comunicación social, no va a saber hablar? En cualquier caso, un egresado universitario no se pueda expresar oralmente. Bueno, más allá de la anécdota, tenía que ver con falta de ejercitación, con bloqueos, con temores, con lo que fuere. Y esto es lo que tenemos que saber superar. Por eso, y a veces los voy a fatigar, les pido que hablen, les pido que escriban. Y hablar se aprende hablando, escribir se aprende escribiendo. Hasta el momento no hay otro método que lo sustituya. Es por esto mi insistencia
y disculpen la aclaración, aunque a veces puede resultar fastidioso preguntando. ¿Hay algún otro comentario que deseen hacer? ¿Algún otro alumno de los que no han hablado, por ejemplo? Bien. Vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando, que es la democracia. ¿Qué podemos agregar en la clase de hoy que de alguna manera lo habíamos planteado en nuestra primera clase? La democracia como sistema político es un sistema relativamente nuevo. Su existencia a lo largo del proceso histórico constituye una novedad y casi una excepción. Esto es lo que a veces nos olvidamos cuando nos referimos al régimen democrático. Tal vez porque estamos acostumbrados a que vivimos desde tal vez toda nuestra vida en un sistema democrático. Y podemos tender a pensar que esto existió siempre. Y como existió siempre, tendemos a pensar que existirá siempre. En realidad, durante un largo proceso histórico, en gran parte de la humanidad, la democracia no existió. Y durante también un proceso histórico largo, cuando la democracia aparece a partir del siglo XVIII, no se da al mismo tiempo en todo el mundo. Es decir, que aparece como un régimen relativamente excepcional de algunos países. Luego hubo un proceso de expansión y un proceso de retracción de los sistemas democráticos. Eso que un autor, Samuel Huntington, ha llamado las olas. Incluso uno de sus últimos libros, La tercera ola, se refiere a una ola democratizadora que hacia fines del siglo XX expandió el sistema democrático no a todo el planeta, pero a una gran parte del planeta, como nunca antes había existido en la historia humana. Pero también a diario solemos escuchar en nuestro continente y otros continentes que hay procesos de regresión, es decir, procesos en los cuales la democracia queda en entredicho o tiende a ser sustituida por regímenes no democráticos. Entonces, esta afirmación de que la democracia no existió desde siempre y que tampoco está asegurada su existencia
para siempre, nos lleva a advertir en la realidad contemporánea una serie de procesos, una serie de problemas, una serie de amenazas a la perdurabilidad del sistema democrático. O dicho lo mismo de otra manera, que si no hay un cuidado a este sistema puede desaparecer. No es inevitable que se mantenga el sistema democrático, hagamos lo que hagamos y pase lo que pase. Ya ha habido épocas históricas en las cuales hubo una regresión y la aparición de formas autoritarias o totalitarias que sepultaron el sistema democrático. Esto en la década del 30 del siglo XX constituyó un fenómeno que desde Europa se expandió a otras latitudes y hubo una suerte de regresión democrática. Así como en la post-segunda guerra, hubo un proceso de expansión de las democracias, y así como a finales del siglo XX se produjeron la caída de regímenes autoritarios o totalitarios que hicieron aparecer sistemas democráticos que los reemplazaron. Pero en la situación actual estamos transitando ya un cuarto de siglo del siglo XXI. A nivel de la región y del mundo van apareciendo una serie de procesos, de demandas, de fenómenos que tienden a poner parcial o totalmente en entredicho los sistemas democráticos. Por eso es que es importante, al analizar en nuestra materia la democracia en el siglo XXI, qué es lo que está ocurriendo con la democracia en nuestro siglo. Como las palabras suelen a veces, por tanto uso, perder el sentido, hemos procurado comenzar esta asignatura aclarando de qué hablamos cuando de democracia hablamos. Ustedes recuerdan que en la clase anterior hicimos referencia a ese mecanismo que es el mecanismo para la selección de los gobernantes, la elección. Y que muchas veces se tiende a pensar que a donde hay elecciones, lo dijimos la clase pasada, lo volvemos a reiterar, hay democracia. Pero es bueno recordar que la elección popular es un requisito indispensable, sin el cual la democracia no existe. Pero este requisito indispensable y necesario no es suficiente. Solo con elecciones no hay democracia. Incluso recuerdan ustedes, vamos a volver sobre el tema, una expresión que tiene elecciones, pero que no es democrático. Autocracias electivas, sistemas no democráticos en los cuales hay una
elección, pero esa elección, por distintas razones, no hace que el sistema sea democrático. Necesario, pero no suficiente. Por eso, en esta primera clase que tuvimos, en este primer trabajo que ustedes analizaron, han advertido un adjetivo de los múltiples adjetivos con los que se denomina la democracia pluralista. Es decir, no solo se trata de un sistema en el cual el pueblo elige sus gobernantes, sino que se dan una serie de requisitos. Acá aparece la característica del pluralismo, acá aparece una serie de características que hemos ido dando y vamos a procurar recordar siempre. En los comentarios ustedes hicieron referencia a la mayoría como procedimiento para la toma de decisiones y elección de los gobernantes, que la democracia no implica solamente el principio mayoritario, porque hay un conjunto de valores que no dependen de esa decisión mayoritaria, famoso núcleo de valores compartidos, los derechos humanos que emanan de la dignidad humana. Esa circunstancialidad de la mayoría que hoy nomina y decide quiénes son los gobernantes y que al cabo de un periodo cambia, y de allí la necesidad del respeto a la existencia de las minorías, y las minorías, como señaló uno de ustedes, es potencialmente la mayoría del mañana. Entonces, ustedes ven cómo en esta definición de democracia se van incorporando una serie de elementos constitutivos. Incluso vamos poniendo en cuestión ciertos términos que por el uso se vuelven comunes y a veces se repiten acríticamente. Etimológicamente, democracia es el gobierno, el poder del pueblo. Demos es pueblo. Alguno de ustedes ha recordado, y ha recordado bien en el día de hoy, que no necesariamente, no siempre, la mayoría de las veces no es así. El pueblo es una unidad, sino que este nombre engloba una realidad compleja, contradictoria, con percepciones e intereses divergentes, y que según cómo entendamos el pueblo, también vamos a advertir cómo la democracia como sistema político va a variar. Aparecerá, por ejemplo, en un próximo tema, que incluso vamos a tener un profesor invitado, y vamos a agregar un video de otro profesor sobre este tema tan vinculado a la democracia y tan desnaturalizante de la democracia como es el populismo. Y fíjense que populismo viene de pueblo, democracia viene de pueblo, en ambos casos aparece este sujeto pueblo y aparece con una significación distinta. Bien,
Esto es lo que estamos tratando de presentar en esta materia, la democracia en el siglo XXI. En este siglo han aparecido en la región y en el mundo una serie de fenómenos que amenazan el sistema democrático. Por eso, de nuevo, la vuelta a la definición originaria, para poder entender cuáles son esas amenazas. Ustedes señalaron, lo han leído en el trabajo, lo señalaron en la primera clase, cómo la idea de democracia está unida a la idea de poder controlado, poder limitado. Bien, una tendencia del poder siempre es a extralimitarse. A ir extralímite es ir más allá de los límites, sortear los límites, desconocer los límites. Y esto implica en el mundo de hoy, repito, en la región y en el mundo, una tentación muy fuerte a desconocer esa idea de poder limitado. A ver, ¿cómo se manifiesta este desconocimiento, esta idea de saltar los límites? Ustedes saben, lo estudiaron en Derecho Constitucional, lo vieron en otras materias, que las constituciones establecen periodos y límites en la duración de los mandatos. En un análisis comparado de la región y del mundo, tenemos mandatos de 4, 5 o 6 años. 6 años tiene México, 5 años tenía Venezuela en la Constitución del 60, 4 años Estados Unidos, Argentina. Y lo que es clave no es ya la duración del mandato, sino la posibilidad de reelección. Esta es una cuestión clave en el sistema democrático. Ustedes recuerdan, cuando estudiaron Derecho Constitucional, que la Constitución Histórica de Argentina, 53-60, estableció un mandato de 6 años con la prohibición de una reelección inmediata. La reelección solo podía darse después de transcurrido un periodo, es decir, 6 años. También sabe que otros países, por ejemplo el caso de México, con un mandato de 6 años, el presidente nunca puede ser reelegido. Es decir, la reelección está prohibida siempre. Los Estados Unidos utilizaron
el procedimiento de un periodo de 4 años, la posibilidad de una reelección y, por tanto, el mandato podrá durar 4 u 8 años si hay una reelección. En otros casos no hay reelección. La Constitución chilena actual y la Constitución de México. Y en otros casos aparece el tema de la reelección, no solo seguida, es decir, un mandato más otro mandato, sino indefinida, es decir, sin límite a la reelección. Y uno de los argumentos para esa elección, esa reelección sin límite, es que si el pueblo decide continuar con un mandato, desde el punto de vista, entre comillas, democrático, no habría que ponerle restricciones. Pero desde el punto de vista de el control y el límite al ejercicio del poder, la reelección indefinida aparece como un grave riesgo a un poder limitado y controlado. Situaciones como la Venezuela actual, por ejemplo, como la Nicaragua actual en nuestra región, como la Constitución rusa actual, en la cual quitó la cláusula de la imposibilidad de la reelección sucesiva y ha dejado la reelección sin límite. Y casi siempre, la verdad que yo podría decir siempre, porque no hay excepciones, reelección indefinida iguala a poder ilimitado. Es decir, que la democracia se ve amenazada con la reelección indefinida, es decir, sin límite de los gobernantes. Ustedes saben también que esto se ha planteado no como una discusión a nivel nacional, sino a nivel de las provincias. Hay provincias que admiten la reelección, hay provincias que prohíben la reelección, en este caso solo 2, Mendoza y Santa Fe, y provincias que permiten la reelección indefinida. Por ejemplo, la provincia de Formosa y recientemente, en la elección pasada, la provincia de San Juan intentó sortear la limitación de la Constitución provincial de 2 periodos para un tercer periodo que finalmente no se dio. Y hubo toda una discusión que llegó a la Suprema Corte de Justicia. Sí, este tema de la reelección, quiero decir acá, no es un tema menor, no es un tema puramente instrumental. Es de naturaleza instrumental, es cierto, pero que produce efectos sustantivos. Por eso es importante recordar, como lo hemos hecho desde el comienzo, cómo la idea
de límite al poder es constitutivo de una concepción de la democracia pluralista. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario de ustedes? Muy claro, profe. Gracias. Gracias, Felipe. Profe, yo quería decir algo. Sí, Carolina, bienvenida. Esto tiene que ver también con lo que dijo usted en la clase pasada sobre el tema de los gobernantes, que lo que está pasando justamente en Venezuela y todo eso, con el tema de que cuando se murió Hugo Chávez, las hijas no querían salir de la residencia. Y bueno, justamente es por tanto tema de que hubo esto de la reelección y todo eso, y bueno, este año también hubo problemas con ese tema, y es cuando justamente la democracia se ve afectada, porque, bueno, democracia, justamente Venezuela en este año está pasando por todo eso. Cuando se dio las elecciones este año, hubo mucho descontento por parte de la gente, porque sentían como que justamente la democracia no estaba siendo respetada, y bueno, hubo todo un planteo en ese país sobre ese tema. Claro, por ese sentido, yo lo que decía con ese ejemplo un poco jocoso, ¿no? De las hijas de un gobernante que sienten que la residencia presidencial es la casa del padre y no la casa de todos, más allá de lo que pueda resultar jocoso o anecdótico, este sentido de que el gobernante es propietario de, ¿m? Propietario de. Claro, y justamente usted nos dijo que no es propietario de nada, es un inquilino Así, simplemente. esa idea, claro, de inquilino, no de propietario, o esa expresión que Jimena tuvo que buscar en el sentido vicario, ¿no? Representante, ¿m? Eh, un representante que está al servicio de, que no es el dueño de, pero el tema de la larga duración de los mandatos tiende a producir esa suerte de anquilosamiento en el poder, que es una tentación muy fuerte. ¿Por qué? Porque el poder por naturaleza tiende a crecer, tiende a expandirse, ¿no? Y entonces esos largos periodos que van unidos a la idea de que en definitiva ellos y solo ellos son el, el pueblo. Es decir, ¿cómo pueden otros, ¿no?, pretender llegar acá cuando nosotros somos, ¿m?, la mayoría de, y no hay procedimiento que permita un cambio genuino? Esta idea de alternancia, esta idea de cambio, esta idea de que no es para siempre, tiene un efecto saludablemente democrático. Los No medios. solamente corrompería al sistema democrático, o sea, corrompe o desvirtúa todo el Estado de Derecho. Así es, porque alguien que se siente dueño de esto va produciendo una serie de efectos en cascada. Montesquieu decía que en la república la virtud consiste en que los
dineros de los ciudadanos contribuyen a las arcas del Estado. Cuando se invierte esto, yo estoy simplificando, cuando los dineros del Estado van al bolsillo de los ciudadanos gobernantes, se produce una gravísima alteración de esto que es la virtud republicana, que es la naturaleza misma de un régimen no corrupto. Esta expresión tan usada hoy de corrupción en todos nuestros países tiene no solamente, pero tiene esta idea de migración, diría, la utilizo figuradamente, pero se puede entender. Los dineros públicos van a los bolsillos privados, como un mecanismo, entre comillas, normal, que es lo que corrompe. Lo que es de todos va a favorecer el interés de unos pocos. En realidad, son los ciudadanos los que aportan a esos dineros ciudadanos a formar los dineros públicos, y no los dineros públicos a bolsillos privados. La corrupción no es solamente eso, pero implica en gran medida eso. Y eso deviene de este sentido de propiedad. Esto es mío. Lo público es mío, por tanto me apropio de. Lo utilizo como si fuera propio. Los dineros, los bienes, las posibilidades, etc. Bueno, y esto tiene un sentido fuertemente corruptor. Y esto hace posible que las democracias se desmoronen, que las democracias se horaden, que las democracias se debiliten, aun cuando se pueda seguir paradojalmente utilizando una terminología democrática, pero en realidad se practica una conducta oligárquica. Y acá utilizo el término oligárquico en el sentido clásico. La oligarquía es el gobierno de pocos, pero se olvida de recordar que es de pocos en su exclusivo beneficio. Eso es lo que constituye un comportamiento oligárquico. Cuando un sistema democrático se corrompe, sus gobernantes se transforman en oligarquía, más allá de la denominación. Son pocos que gobiernan en beneficio propio. Y esto es lo que se advierte, por ejemplo, en una serie de países que se está discutiendo esta cuestión. El último país de la región donde esta cuestión se discute es Venezuela. El próximo país va a ser Nicaragua, donde va a volver a haber elecciones. Es decir, de nuevo, ¿hay elecciones? ¿Hay democracia? No. ¿Hay elecciones? No necesariamente hay democracia, porque la elección, por ejemplo, está viciada, porque hubo fraude,
porque se limitó la participación de muchos, el caso de la Nicaragua actual, o en el caso de un partido único, como es el caso de Cuba. Entonces, esta presencia de gobiernos que se reeligen, esta tentación a la corrupción, lo que sería estrictamente una oligarquización del poder. La oligarquización es una tendencia a la cual inevitablemente se cede cuando no hay resguardos. Cuando no hay resguardos. Es por eso que cuando de la democracia hablamos de una realidad más compleja, que por otra parte, y lo vamos a desarrollar en sucesivas clases, es muy importante esta idea de participación ciudadana. No hay democracia sin una ciudadanía que se comporta democráticamente. ¿Y qué significa comportarse democráticamente? Asumir que los asuntos públicos son parte de su interés. Cuando hay una ciudadanía que se repliega exclusivamente en sus intereses privados y se olvida de lo público, permite esa apropiación de lo público al cual hacíamos referencia de manos de los gobernantes. Algún expresidente argentino, fue Domingo Faustino Sarmiento, solía decir que cuando la gente honesta huye de los asuntos públicos, los pícaros, los ladrones, avanzan hacia la casa de gobierno. Es decir, este hecho de que me refugio abandono mi responsabilidad pública y dejo en manos de aprovechados y aprovechadores. Con lo cual quiere decir que la democracia es un procedimiento, que la democracia no es solo procedimiento, que hay un conjunto de reglas, pero también hay un conjunto de valores, pero también hay un conjunto de comportamientos que implican que la ciudadanía actúe como tal. Ciudadano es, en democracia, aquel que siente como suyo los problemas comunes. Fíjense que todo esto hace que algo tan simple como una definición que solemos hacer de la democracia, reducirla a elecciones, reducirla a procedimientos, quitar la mirada en cuestiones valorativas, omitir lo que son los controles que tienden a evitar las demasías del poder,
asumir la responsabilidad de todo, responsabilidad ciudadana, nos van tornando que esto es algo más complejo de lo que inicialmente pueda parecer en una simple definición. Yo temo que a veces, porque estamos acostumbrados a una serie de cuestiones, por ejemplo, y felizmente que así sea, en el país hace ya 40 años que de manera ininterrumpida, no ha habido interrupciones, cada 2 años se celebran elecciones, cada 4 años se elija un nuevo presidente. Creer que porque esto ocurre está todo resuelto. Y no es así. Esto es muy importante que ocurra, pero es muy importante poner nuestra mirada en el funcionamiento de nuestras instituciones. Por eso insistimos en la primera clase, volvió a aparecer hoy, esta idea de que lo mayoritario no termina resolviendo la cuestión democrática. El profesor Molina, la clase pasada, hizo referencia a una expresión que por allí la han oído ustedes y la van a seguir oyendo, esas opiniones contramayoritarias. Se refieren fundamentalmente al rol de los tribunales de justicia, entre otros el rol de la Corte, en nuestro país y en otros países, como una decisión que la mayoría tomó, es descalificada por este poder cuya raíz no es mayoritaria, por eso es la expresión contramayoritaria, pero que tiende a asegurar la vigencia de derechos fundamentales que están en la Carta Constitucional. Eso que, por ejemplo, se planteó cuando hace relativamente poco el gobierno de San Juan intentó que el gobernador en ejercicio se volviera a presentar como candidato, a pesar de que la Constitución provincial lo prohibía y a través de una interpretación que se hizo. Entonces la decisión de la Corte, obviamente un poder contramayoritario, garantizó la vigencia de las normas fundamentales e impidió esa reelección sucesiva del gobernante. Bien, esto es lo que básicamente queríamos plantear en estas 2 clases iniciales sobre lo que es nuestra materia, la democracia en el siglo XXI. Partimos de esta definición más complicada y más compleja de lo que etimológicamente pueda significar. Un ejemplo que puede resultar como bromístico, pero fue así en un examen, no fue en nuestra facultad. Un alumno tenía que desarrollar el tema democrático. Y me dijo, bueno, la democracia es el gobierno del pueblo, demos pueblo, kratos gobierno. Democracia es el kratos del demo, es gobierno del pueblo. Bien. Y ahora le digo continúe. Ya está, profesor, ya dije todo. ¿Qué más quiere que le diga? Había hecho una suprema simplificación. ¿Cómo pretendía
este profesor, a juicio de este alumno, preguntarle más cosas, si él ya había dicho todo. Y ustedes advierten que el afirmar que la democracia es el gobierno del pueblo no concluye, sino que inicia, ¿no?, el proceso de definición y análisis, por varias cosas, que son las que hemos ido tratando de plantear. Sugerencias, comentarios, críticas, los escucho. Sí, Jimena, ¿usted quiere decir algo? Sí, ¿cómo le va, profe? Me hizo acordar mucho a cuando vimos el texto de Oscar Oslak en Político, que cuando él hablaba de este estado abierto, ¿no? De esta apertura, esta inclusión en la toma de decisiones justamente de la ciudadanía, la rendición de cuentas, por supuesto, de lo que serán los gobernantes justamente a la ciudadanía, pero esto, ¿no? La inclusión en esta toma de decisiones, en estas políticas, justamente que van formando también la democracia, ¿no? Muy bien, gracias, Jimena. Me parece muy bien que ustedes puedan relacionar, y aprovecho como paréntesis este breve comentario, con lo que han visto en otra materia. Porque yo siempre les digo que es muy importante esta tarea de relacionar, porque muchas veces el alumno va tomando materia por materia como compartimentos estancos. ¿Mm? Yo estudié Derecho Constitucional y aprobé. O como me decía uno, yo aprobé, profesor, no sé si estudié, pero ya está aprobado. Como está aprobado, afuera. Ahora vamos a otro. Entonces por ahí uno le dice, ¿usted recuerda que? No, bueno, pero eso fue otra materia, profesor. O sea, ahora estamos en esta. No me haga vincular. O sea que usted aprueba, cierra, pasa a otra cosa. Esto no tiene nada que ver con lo anterior. Cuando usted ejerza la profesión o cuando usted sea juez, ¿m?, y resuelva algo, o cuando sea legislador, ¿m?, va a decir, no, bueno, eso, no sé, lo estudié al comienzo, ya me olvidé, ahora estamos en otra cosa. No, ¿m?, hay una relación entre las distintas asignaturas que componen nuestro plan de estudio, y es importante que nosotros hagamos esa relación, aprovechemos, traigamos de. Yo a veces le digo, ¿ustedes recuerdan que en Constitucional? Uy, sí, profesor, pero eso fue hace muchos años, dice. Le digo, o sea, que si usted, por ejemplo, está trabajando de abogado y viene una persona y dice, mire, no sé, choqué el auto, doctor. ¿Qué puede? Ay, mire, dice, eso yo lo vi en segundo o tercer año, ya no me acuerdo mucho. ¿Cómo? No se acuerda. ¿Lo vio y ya no tiene nada que ver con esto? No. Me parece bien esa relación que usted ha hecho, Jiménez. Es importante. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo les voy a pedir que hagan la tarea para el día miércoles próximo. Va a estar allí puesto en el grupo de Facebook, que hagan esa tarea de difusión que le encargamos a Jerónimo vía alguna
alternativa que a él le parezca, de manera tal que puedan ir participando todos los que realmente van a participar, y los que hoy no han hablado traten de ponerse al día y poder hablar, poder participar. No quiero ser molesto, ni insistente, ni cargoso, aunque en realidad lo estoy siendo, porque es útil que ustedes hablen, además de escribir, que ustedes opinen y que no estén simplemente escuchando real o presuntamente la clase, sino que sean parte activa de la clase. Por eso mi insistencia. Bien, se acerca el fin de semana, se acerca el fin de nuestra clase. Deseo que tengan un buen descanso, que tengan tiempo de divertirse y de estudiar, y nos estaremos viendo el próximo miércoles por este mismo canal. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, para profe. todos. Chao, profe, gracias. Adiós, profe, Buen yo fin. me voy a encargar de mandarle la info al centro de estudiantes y, si puedo, a otros de los grupos. Muchas gracias, Jerónimo.